Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Ha sido una semana muy traqueteada, ¿verdad? Esta semana que pasó por todo lo que sucedió en el Capitolio, aparte del famoso virus, ese bicho que todavía anda decimando gente. Esperemos que ustedes tomen sus precauciones, que no se confíen, pues nunca, no se confíen. Es, es difícil decir no se confíen porque Dios nos manda que confiemos, pero este bicho nos está haciendo que desconfiemos de la contaminación, de que nos contagie ese bicho. Ojalá que estén bien en su casa o en su trabajo y que les vaya bien. Traemos un mensaje para ustedes que viene del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1 del 4 al 11. Y es una voz del cielo, una voz del cielo. En este mensaje que es hoy domingo 10 de enero, el segundo domingo del 2021, tenemos un ejemplo de lo más lindo que pueda ser mostrado a los seres humanos. Me imagino que inmediatamente va a cruzar por su mente la pregunta, ¿de qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Y la pregunta es muy válida y buena, especialmente por lo que hoy en día vivimos y por la situación por la que estamos atravesando con este asunto del virus que no quiere irse y sigue molestando vidas y continúa haciendo de las suyas con aquellas personas cuyas defensas biológicas no les permite combatir la maldad de este bicho. Dicho esto, regresemos a la pregunta que nos están haciendo. En este mensaje, ¿a qué me estoy refiriendo? Bien, hoy en día y como parte de muchas tradiciones nos esmeramos, nos esforzamos para que la experiencia del bautismo de alguna persona, de un ser amado, sea de lo más bello posible y que tenga significado no solo para quien es bautizada, bautizado, pero también para las personas alrededor, amigos, amigas, parientes del bautizado, de la bautizada. Sin embargo, permítame mostrarle algo nuevo que, por ejemplo, Dios en ningún momento estuvo preocupado por el entorno donde se encontraba Jesús. Dios no estaba preocupado por lo bonito, lo feo del pasaje, del paraje, o por prepararle una suntuosa comida a Jesús después de su bautizo. En este ejemplo, Dios en su infinito poder, en su infinita gloria, claramente nos muestra qué es lo que más importa, qué es de mayor importancia para Dios en su reino, que es nada más ni nada menos que el recibimiento del Espíritu Santo. Fíjese usted a dónde fue bautizado Jesús, el Hijo único de Dios, en las aguas del río Jordán, aquel río que en una ocasión, siglos atrás, un famoso general encargado del ejército del rey de Aram había llegado hasta Samaria para visitar al profeta Eliseo para que le quitaran la enfermedad de la lepra. Porque el general del ejército, aunque era muy bueno y muy apreciado por su rey, aún así no podían quitarle la lepra. Ese general del ejército de nombre Naamán desdeñó meterse a las aguas del Jordán como el profeta Eliseo le había instruido a hacer. Ese general Naamán en aquel entonces, esto lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5 versículos del 11. Bueno, el relato es más largo, nada más les voy a leer 2-3 versículos, que dice así, textualmente: Naamán se enfureció y se fue, quejándose. Ay, carambas, yo creí que ese profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? Se pregunta él, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, se dio media vuelta y se marchó. Hay más en la historia, por supuesto, pero nada más les quería enfatizar que ese general, ese suntuoso
amigo del rey, seguidor del rey, no se quería meter en las aguas del Jordán. Han de haber estado medio lodosas o medio cochinonas, ¿verdad? Este relato de Naamán de siglos atrás nos da una indicación de que las aguas del río Jordán no eran ni las más limpias ni las más cristalinas. En esas aguas, pues, es a donde bautizan a Jesús. Sin embargo, en ningún momento hay mención en el Evangelio de que alguien se opusiera. No hay mención de que alguien haya dicho, oye Jesús, oye, vente Jesús, vente para acá mejor, vámonos a este otro río. Ahí en ese otro río las aguas son más limpias. No, nadie dijo nada. En ningún momento repararon, en ningún momento hubo objeción alguna, ni tan solo momentánea acerca del lugar para el bautismo de Jesús. Este mensaje no es para entenderlo con nuestro intelecto, entonces. No es para razonarlo y pedirle a nuestro razonamiento que nos diga si está bien o si está mal, si tiene sentido, si no tiene sentido. Este mensaje es para permitir que la obra y gracia del Espíritu Santo entre en nuestro ser así como entró en Jesús en ese momento. Jesús en ningún momento tampoco dijo, esto no tiene sentido, ¿por qué me tengo que meter en el río? Es más, en el otro evangelio Jesús dijo en Mateo 3:15, cuando Jesús estaba a las orillas del Jordán, y en ese mini diálogo que sostuvo con Juan el Bautista, en el que Juan el Bautista decía que debería de ser al revés, que Jesús bautizara a Juan. Entonces Jesús le responde a Juan el Bautista de esta manera, le dice así, mire, textualmente, Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan accedió. El razonamiento de Juan le estaba diciendo que debería de ser al revés. Sin embargo, Jesús habla de que se cumpla toda la justicia. ¿Qué es la justicia? Oh, esto lo miré en el internet, en el Wikipedia, el diccionario. La justicia no es el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir a quién le pertenece esa cosa por derecho. La justicia es ética, la justicia es equidad, la justicia es honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. En el internet, el diccionario en el internet. Bien, seguimos. La justicia divina es la que nos saca de la pesadumbre, del desasosiego del corazón, cuando miramos en este mundo a diario lo que sucede, o vemos que sucede injusticia a otra persona, o experimentamos injusticia hacia nuestras personas. Bien, hacemos un paréntesis aquí. Ojo, un paréntesis para hacer oración y pedir perdón por los sucesos y eventos que se dieron el miércoles pasado en el Capitolio del país de Norteamérica. Le rogamos a Dios nuestro Señor que tenga compasión de esas personas que causaron tanto daño a las personas inocentes y a las instalaciones del Capitolio, reiterándole a Dios nuestro Creador que nuestra alianza es nada más con Dios, que nuestra alianza es y debe de ser inquebrantable, afirmándole a Dios que escogemos, que deseamos andar con Dios, andar en sus pasos y en su divino reino, reconociendo también que la violencia en contra de otro ser, en contra de cualquier otra cosa, no es bienvenida en nuestro corazón ni en nuestra mente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral? Usted pregunta en estos casos. Bien, de acuerdo con lo que Jesús nos enseña, nuestra responsabilidad moral es no asociarnos con personas o eventos malos, porque nada de esa maldad contribuye o construye el reino de Dios. Y como algunas personas ya famosas desde antes nos han expresado que la violencia engendra más violencia. Incitar a la violencia y la violencia misma junto con el homicidio son malos. Es la maldad y hay que reconocerla y rechazarla. Haciendo una gran aclaración también que
nos damos cuenta que las alianzas terrenales no compaginan con lo divino. Las alianzas terrenales solamente buscan apropiarse y amasar lo material con un enfoque muy egoísta. En ocasiones, como la del pasado miércoles, así como en nuestro diario andar, especialmente cuando alguien nos trata injustamente, ahí es donde podemos descansar nuestro enojo, nuestra ira por los insultos que hemos sufrido. ¿A dónde? Usted pregunta otra vez. En la justicia divina de la que Jesús habla para el mensaje de hoy. Gracias a Dios porque hay justicia divina. Esa justicia divina que todo lo entiende y que conoce toda la intención detrás de todas las palabras, detrás de todos los actos de cada persona. Es verdaderamente un regalo de Dios la justicia divina. Para hoy, entonces, permítame dejar este asunto de la maldad hasta ahí para regresar al mensaje principal de hoy. Regresando al mensaje para hoy, después del paréntesis que hemos hecho, seguimos con esto. Tratar de razonar nuestra salvación no es parte del plan divino. El razonamiento como humanos y nuestro arduo afán de entender por nuestra propia cuenta nuestro destino espiritual final nos lleva por la puerta falsa. Y en numerosas ocasiones, la puerta falsa se aparece con más facilidad. En numerosas ocasiones pensamos que nuestro propio intelecto, nuestro propio razonamiento es el que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna con Dios. Jesús nos muestra todo lo contrario. Jesús en este mensaje de hoy nos muestra que lo material, todo lo material que nos rodea, no es de valor alguno en las cosas divinas. Fue en las aguas del Jordán, cochinas o limpias, esas aguas que al general Naamán no le gustaron para nada. Ahí en esas aguas fue a donde Jesús fue bautizado. Y bien pudo haber sido en otro lugar, pero ahí estaba pues el lugar. Entonces, a donde sí podemos fijar nuestra mirada, a donde sí podemos enfocar nuestra propia vida, es en la intención divina revelada en el momento del bautismo. Y algunas preguntarán, ¿y cuál es el significado del bautismo para las personas que se dicen cristianas? El significado comienza en el hecho de que Jesús fue bautizado. Y así como Él fue bautizado, así también nosotras y nosotros bautizamos. Y Juan bautizaba en el desierto a las orillas del Jordán a aquellas personas quienes querían arrepentirse públicamente de sus pecados. Eso lo encuentra en Marcos capítulo 1, versículo 4. En segundo término, nos bautizamos porque Jesús así lo declaró, así nos lo encomendó. En Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Ahora bien, lo sublime del bautismo de Jesús es que al estar enderezándose del agua, inmediatamente después del bautizo, el versículo dice que las puertas del cielo se abrieron. Textualmente dice en Marcos 1:10, enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una flama, como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. El Espíritu bajaba sobre él como una paloma, como una flama, junto con una voz que desde el cielo decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Imagínese usted cuánta gloria de Dios ha de haber llenado el entorno de Jesús. ¡Qué gran acontecimiento en la historia de la vida humana! El Espíritu Santo descendiendo como una paloma, por falta de otras palabras, de otras formas de explicar acontecimientos divinos. Y una gran voz desde el cielo afirmando a Jesús y haciéndolo sentir que su Padre estaba muy, muy orgulloso de él.
de Jesús. Aquí es a donde yo como padre de familia he hecho una pausa en mi vida cantidad de veces para cuestionarme a mí mismo, así como Dios nos enseña. ¿Cuántas veces le he dicho a mis hijos, a mis hijas, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, estoy muy complacido contigo? Lo mismo le pregunto a usted. ¿Cuántas veces ha hecho usted pausa en su diario vivir para hacerle saber estas hermosas palabras de afirmación a su hijo, a su hija? ¿Cuántas? Algunas de ustedes van a contestar algo así como que, pues a mí no, mis padres nunca me dijeron nada agradable, puros regaños. Así que ¿cómo yo voy a decirle algo a mis hijas y a mis hijos si yo no sé? Híjole, fíjese que esto es como alguien famoso que decía, ahí está el detalle, ahí está el detalle. El detalle está en que Jesús no quiere que acarriemos manerismos antiguos ni usanzas ancestrales, ni mucho menos que las usemos de excusas. Esas son puras excusas. Jesús vino a romper con muchas reglas y normas antiguas, reglas que no ayudan, que impiden al ser humano ser más dadivoso, más amable, más afable, más como lo que Dios quiere que seamos en esta vida hoy mismo. Ahí está el ejemplo que Dios nos da. Después del bautismo de Jesús, la voz celestial desde los cielos irrumpe en la superficie del desierto y de las aguas del río Jordán. La voz celestial en pleno desierto. ¿Qué le parece? Es algo sorprendente, es potencialmente alentador si lo vemos con el lente celestial de amar al prójimo, perdonar al prójimo y de ayudarle pidiendo a Dios que nos perdone de nuestros pecados. Por favor, no se deje llevar por su propio razonamiento en su viaje espiritual al andar en busca de su salvación. Deje que Dios obre. Ábrale la puerta a Dios para que el Espíritu de Dios entre en su ser. La salvación viene de Dios mismo. Si no se ha dado tiempo de arrepentirse de sus pecados y ser bautizado, así como los ejemplos que leemos de Juan el Bautista, entonces tómese un tiempo, arrepiéntase de sus pecados y acuda con un pastor, con una pastora, con un sacerdote, para que sea usted bautizada en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora que se acabe el virus, acuda a una iglesia y públicamente dele su vida a Dios. Mejor dicho, entréguele su vida al Creador. Se dará cuenta que su carga será mucho más fácil de llevar. Sus penurias ya no le quitarán el sueño de noche, porque usted va a poder descansar confiadamente en Dios nuestro Señor, Dios nuestro Creador. Que Dios le ayude y que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga. Y nos vemos en el próximo capítulo, Dios mediante. Amén.